¿Qué tal, chavos? Buen día. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que se encuentren bien ahí en sus casas, en sus hogares. Hoy vamos a ver la materia de español para tercero de secundaria. Les recuerdo mi nombre. Soy el profesor Ángel Flores Almeida. Y antes de entrar al tema, como ya es costumbre, quiero dejarles una pequeña reflexión para meditar. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Bueno, ¿qué nos quiere enseñar aquí? Si nosotros necesitamos sabiduría, la fuente de toda la sabiduría es Dios. Entonces nosotros tenemos que reconocer que nos hace falta y pedírsela a Él, que nos dé esa sabiduría, esa inteligencia para caminar rectamente. Si nosotros le pedimos sabiduría para hacer lo malo, para lastimar a otras personas, pues créanme lo que no va a pasar. O sea, Dios da la sabiduría, la inteligencia a aquellas personas que quieren agradar, que quieren aportar, ya sea en su casa, en su familia, en la sociedad, que quieren hacer lo correcto. Y Él los va a guardar, Él les va a dar esa inteligencia para no desviarse, sino para caminar dentro de sus caminos, haciendo lo que es correcto. Y aún desde pequeño, porque tal vez ustedes, no sé si hayan escuchado muchas historias de la Biblia, pero muchos de los grandes personajes que vienen en la Biblia, pues fueron jóvenes desde 14, 15, 16, 17 años, y desde esa temprana edad empezaron a adquirir un reconocimiento de las personas y de Dios, porque se acercaban a Él, le pedían sabiduría, le pedían consejo. Entonces, ¿qué tan importante es esto? Hubo un rey que solamente le pidió al Señor sabiduría. No sé si ustedes lo conozcan, ese fue el rey Salomón. Fue el hombre más rico sobre la tierra, su sabiduría no se comparaba con la de ningún otro rey, que todavía hasta el día de hoy se le recuerda. ¿Por qué? Porque no quiso pedir cosas materiales, sino que pidió la sabiduría para dirigir a su pueblo en ese entonces, como él era rey, para no equivocarse. Entonces Dios le concedió eso, y a través de la sabiduría, como no le pidió esas cosas vanas, pues también le dio la sabiduría para hacer riquezas. Entonces es importante que nosotros reconozcamos que nos hace falta y se la pidamos al que es la fuente de la sabiduría. Entonces vamos a hacer una pequeña oración para entrar al tema. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, hoy queremos acercarnos a ti para pedirte sabiduría, que tú nos des esa inteligencia para llevar bien a cabo nuestras materias, nuestras tareas, nuestros trabajos, en lo que nos corresponde hacer, Señor. Danos esa sabiduría y guárdanos tú para hacer el bien, que no utilicemos esa sabiduría para hacer cosas malas, sino que desde esta temprana edad podamos hacer el bien en nuestra sociedad, a nuestras familias, en nuestra escuela, para que tú seas conocido a través de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas a nuestras familias y nos llenes de tu paz. Amén. Entonces vamos a ver el tema del día de hoy, autobiografía. Bueno, ya habíamos visto un poquito a grandes rasgos en el video anterior lo que era una autobiografía, pero aquí lo traemos más cortito. Dice, es un relato donde se expresan los acontecimientos más importantes de la vida propia, o sea, la suya o la mía, porque nosotros vamos a ser los que escribamos nuestra autobiografía, por eso se llama así. Entonces, continuamos. Dice, trama narrativa, o los sucesos que vamos a contar dentro de la autobiografía se pueden dar a conocer solo una faceta de la vida de una persona o de un personaje, por ejemplo su vida personal, o también la intervención militante de algún movimiento. Se puede dar un autorretrato completo, o sea, lo que se refiere a en su persona, físico, psicológico, moral, social, todos los aspectos
de su vida familiar, etcétera. Entonces, ya sea que nosotros podamos narrar solo una parte, por ejemplo, si es un científico, pues destacar toda su obra laboral. Entonces, algunas de las características de la autobiografía nos dice que se toma el ciclo de vida vital. ¿Qué quiere decir esto? Ahí está entre paréntesis: el nacimiento, la infancia, la juventud, la adultez y la vejez como eje para organizar los sucesos en la trama. ¿Para qué? Para que el lector, o sea, la persona que esté leyendo, no se le queden lagunas ahí de, podemos tal vez decir, pues su nacimiento, y brincarnos hasta la vejez, y después qué hizo en toda esa parte que nos comimos, pues ya le quitamos esa, a lo mejor no vamos a hacer que sea comprensible la autobiografía, si solamente tocamos algún punto. Entonces necesitamos en la autobiografía darle el contenido desde nuestro nacimiento, cómo fue nuestra infancia, nuestra juventud, nuestra adultez, o sea, los eventos más importantes, hasta la vejez. También dice que se puede contar una vida recuperando la voz de distintas personas que han sido testigos de la vida de un personaje. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la autobiografía se puede encontrar, por ejemplo, no sé, podemos buscar para darle una variedad, por ejemplo, a los papás del personaje de la autobiografía, algunos amigos cercanos, para darle también otra variedad, otro sentido. Y así se va armando la autobiografía con los comentarios de cómo ellos recuerdan a ese personaje, o si es de nosotros, cómo nos recuerdan a nosotros. Dice que otra manera de estructurar las autobiografías es contarlo como si fuera un viaje, tomando como referencia sucesos de algunos lugares, un poblado, un teatro, etcétera, un paisaje. Pues sí, también se puede hacer de muchas formas, también considerando como eje los momentos o personas que tuvieron más impacto en nuestras vidas. Por ejemplo, en algunos subtítulos o títulos dentro de la autobiografía les podemos poner los cuidados de mis padres, las aventuras con mis primos, el viaje que hice a Cancún o a Europa o a Rusia, Japón, no sé, etcétera. ¿Para qué? Para darle otro énfasis dentro de la tipo de narrador. ¿Qué quiere decir esto? Podemos encontrar que en la autobiografía se puede narrar de diferentes formas, y aquí les tengo un ejemplo de cada una de esas formas. Dice en la primera pestaña, dice primera persona. Por ejemplo, dice: quiero trabajar en lo que a mí me gusta, comentaba jocosamente a sus compañeros de estudio y de trabajo, y no pararé hasta conseguirlo, aunque me tenga que ir a la luna. Se está hablando ahí el narrador en primera persona, o sea, yo quiero trabajar en lo que a mí me gusta y yo no pararé hasta conseguirlo, aunque me tenga que ir a la luna. Esa es una forma de hacer el relato o nuestra narración en la autobiografía. Luego dice en la segunda, en el número 2, dice primera persona del plural, y les puse un ejemplo. Dice: los niños teníamos entonces la ilusión de hacer pelotas con las nieves perpetuas y jugar a la guerra en las calles abrasantes, pues el calor era tan inverosímil, sobre todo durante la siesta. Bueno, aquí la primera persona del plural, se fijan, dice los niños, entonces nosotros, está hablando de que se está incluyendo ahí al personaje dentro de ese grupo en la primera persona del plural, que es nosotros. Entonces ya ahí ya vemos que le da otra variedad dentro de la narración en la autobiografía. Luego dice, también se puede hablar como segunda persona, y dice, por ejemplo, dice: tu madre se afana en terminar de ordenar la sala y el comedor, sus amigas no tardarán en llegar. Entonces, ¿cuál es la segunda persona? Tú. Ahí es donde hacemos el énfasis. La persona que está escribiendo su autobiografía está utilizando este tipo de texto o en segunda persona para señalar ciertas cosas, y que no solamente en nuestra autobiografía solamente utilicemos el yo hice, yo esto, yo nací, yo aquello. Entonces le quitamos tanto yo y le damos una
una variedad y hacemos que se vea más completa nuestra autobiografía. Como la siguiente dice que también podemos hablar en tercera persona. Y el ejemplo dice, dado que poseía un talento especial para el grabado, y no sin haberse visto obligado a superar una empecinada oposición familiar, su padre le permitió ingresar al taller. Dice, entonces aquí en la tercera persona, pues, ¿qué es lo que podemos ver? Que se puede hablar de él o de ella en caso de que sea mujer, para hablar como tercera persona. ¿Quién poseía el talento? Él, pero es una autobiografía, o sea, yo como narrador estoy utilizando la tercera persona también para dar mi punto de vista o mi narración con este tipo de característica. Entonces, esa es nuestra voz narrativa, lo que podemos ver, que podemos utilizar la primera. Entonces, vamos a continuar. Dice, los tonos en la autobiografía. Hay varios tipos de tonos o voz también para narrar cierta parte de nuestra vida. Dice, por ejemplo, el tono humorístico. Y ahí puse un ejemplo. Dice, nací en 1928, el 22 de enero, en Guanajuato, una ciudad de provincia que era entonces casi un fantasma. Mi padre y mi madre duraron 20 años de novios y 2 de casados. Cuando mi padre murió, yo tenía 8 meses y no lo recuerdo. Por las fotos deduzco que de él heredé las orejas. Entonces, es una forma o es un tipo de hacer nuestra narración. Aquí el escritor menciona los hechos de una manera divertida, aunque estos puedan ser realmente tristes. ¿Qué fue lo triste? Que su padre murió, no lo conoció, pero lo está narrando de una forma humorística. Ahora nos dice el tono irónico. Y el ejemplo que puse aquí dice, cuando la guerra limpió la ciudad de tanta miseria, muchos sentimos la necesidad de hacer algo. Fue entonces cuando decidí participar como voluntario en las campañas internacionales de la Cruz Roja. Bueno, ¿qué nos quiere dar a conocer aquí el narrador o el escritor? Usa la estrategia de referir algo usando palabras o expresiones que manifiesten lo contrario, para burlarse de un suceso. O sea, aquí les pongo, cuando la guerra limpió la ciudad de tanta miseria, pues esa es la parte irónica, ¿no? O sea, la guerra de hecho es lo que puede traer, o sea, más miseria, o sea, más pobreza. ¿Por qué? Porque se destruyen muchas cosas. Entonces es el tono irónico. O sea, la guerra aquí la está utilizando como para decir que ayudó algo, pero es todo lo contrario. Ahora vamos a ver el tono nostálgico. Dice este que cuenta la historia añorando el pasado. Por ejemplo, dice, mis momentos más felices siempre fueron en esa casa de campo. Y yo les puse un ejemplo mío abajo. Dice, recuerdo mis días en la secundaria, cuando mi única preocupación era estudiar y pasarla bien con mis compañeros. Qué tiempos aquellos. Entonces tratamos de recordar o añorando el pasado. Tal vez ustedes estén muy chavos, pero les recomiendo que vivan esta etapa de su vida, que le echen muchas ganas. Ese es el tono nostálgico. Dice ahora el tono heroico. Aquí nos dice que el escritor resalta la actuación y cualidades positivas del personaje cuando éste se encuentra en situaciones adversas. Y ahí está el ejemplo. Dice, ahí estaba yo luchando como un campeador, como el mío Cid, ante las dificultades. Entonces él queda bien, ¿no? Él queda ahí como Batman o Superman o el que les guste. Eso podemos encontrar también dentro de una autobiografía, para darle un toque también o resaltar ciertas cualidades positivas, ya sea de nosotros o de otra persona que haya realizado su autobiografía. Dice que también hay un tono melodramático. Dice que el escritor narra un suceso exagerando el efecto emocional que este tuvo para el protagonista. Por ejemplo, a lo mejor ustedes se van a identificar con esto. Dice, siempre había un profesor en contra de mí que se jactaba de ponerme las cosas difíciles. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que
que obviamente un profesor no se va a dedicar exclusivamente a molestarte a ti. O sea, aquí vemos que el narrador pues está exagerando en esa frase, ya que un profesor, creo yo, que siempre busca la manera de que tú puedas aprender, de que tú puedas comprender lo que se está diciendo, para la postre que sea para tu bien. Entonces vemos que exageramos el efecto emocional, que siempre estaba en contra de mí. Entonces ahí vemos el tono melodramático. Dice que también hay otro que es el tono trágico. Bueno, este es el más dificilito. Dice, poner énfasis en los acontecimientos dolorosos que vivió el protagonista o personas cercanas a él. Y el ejemplo de esta narración. Cuando tenía 10 años, mi padre sufrió un accidente en la carretera y perdió la vida. Después de eso, mi madre y yo jamás volvimos a ser los mismos. A mi madre ya no la miraba en todo el día y yo siempre encerrado en mi habitación, jugando videojuegos. Entonces, chavos, si se fijan, hay muchas herramientas para poder hacer una autobiografía. Y hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Sin antes nada más dejar unas pequeñas recomendaciones, y que ya saben que deben subir sus evidencias, tareas, trabajos a la plataforma en tiempo para que sean revisadas. También, si están en su casa, realicen la limpieza de su área de trabajo. Si pueden apoyar a su mamá o donde se encuentren a realizar limpieza, pues también tengan por seguro que eso les va a servir. Y recuerden lavarse las manos con agua y jabón constantemente, y si van a salir de sus casas, no olviden utilizar su cubrebocas. Entonces, chavos, gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video y bendiciones.